un poco el objetivo de esta charla es que últimamente está habiendo como un boom con esto de las constelaciones. Hay mayor curiosidad por parte de muchas personas por saber, y aunque normalmente hago charlas como más específicas y de temas más concretos, de gente que ya sabe un poco, ya conoce por experiencia lo que son las constelaciones, esta va a ser un poco una charla más introductoria a lo que es en general que son las constelaciones familiares. Y el título de ¿Quién es mi otra yo?, con el que presenté esta charla y os llegó a la mayoría de vosotros, es por el título de esta serie que está teniendo tanto boom ahora en Netflix, que trata el tema de las constelaciones, al movimiento le llaman expansión, y él lo ha titulado Mi otra yo. Entonces, un poco es comenzar a tirar del hilo con el título y qué significa o qué quiere decir o quién es esa mi otra yo. Y quién es mi otra yo, en la serie lo que se viene a ir descubriendo y conquistando poco a poco, que mi otra yo es la verdadera, lo digo en femenino porque el título es en femenino, es la verdadera o mi yo verdadero, es la verdadera yo. Y esto como que intrínsecamente lo que viene a decir que la identidad que estamos viviendo no es nuestro verdadero yo, es otra yo. A través del trabajo sistémico o de cualquier otra metodología o terapia que uno va haciendo de proceso personal y de trabajo personal, vas descubriendo pues qué creencias, qué etiquetas, qué condicionamientos han ido creando la persona que eres ahora, incluso tu personalidad, tus gustos, lo que crees que te conviene, lo que no, y todo es en base a una identidad que realmente no es la verdadera. Entonces ahora vamos a ver un poco la identidad que ahora tenemos cada uno de nosotros, darnos un poco cuenta que es falsa. Es la que necesitábamos en un principio, digamos que es como el envoltorio que hemos necesitado habitar y vivir para tener una experiencia en este lapso de existencia que llamamos vida, pero que realmente nuestro verdadero ser está cuando quitamos ese envoltorio y cuando lo sacamos a la luz. Y de esto va a consistir un poco el trabajo o la conquista o el proceso en el que uno se mete cuando decide. Muy pocas veces lo decidimos por gusto. La mayoría de las veces nos aprieta el zapato en las tres cosas que hay en la vida, que decía la canción, que son salud, dinero y amor. Pues en la salud y el dinero y el amor vamos teniendo conflictos, bloqueos, síntomas, enfermedades, patrones limitantes que se repiten, que mientras son mínimamente soportables, los soportamos, pero es gracias a cuando se vuelven insoportables que decimos, aquí tenemos que salir de esto porque ya no puedo más. Hace como un par de años, creo, escuché una frase que me gustó mucho y la publiqué en un post mío en Instagram, que venía a decir que si la zona de confort se llamara zona de mierda, no nos costaría tanto salir de ella. Pero es que hasta la propia zona de confort suena algo confortable. Pero realmente esa zona de confort muchas veces hace que nos acostumbremos a vivir con zapatos que nos aprietan o incluso con piedras en el zapato. Pero mientras lo podemos aguantar, tiramos. Es gracias a las situaciones en las que ya es insoportable que decimos, vamos a ver aquí qué pasa, que ya con esto no puedo más, ¿no? Y es cuando uno empieza a buscar y decir, bueno, ¿qué pasa con mi vida? Y es cuando empezamos a abrir ese envoltorio y descubrir la verdadera.
cuando hablamos de constelación sistémica o constelación familiar, en un principio, digamos que aquí tenemos dos conceptos, el concepto constelación y sistémica o familiar. La palabra constelación va a aludir a la herramienta con la que vamos a trabajar para sanar algo, y la sistémica va a tener que ver con la metodología o la filosofía que hay detrás de ello. Y claro, la familia es un sistema. Entonces, por eso constelación sistémica o constelación familiar. Entonces, un poco lo que quiero hablar brevemente, a ver si lo consigo, es estos puntos que he puesto aquí, y luego, si hubiera preguntas, aunque es verdad que cuando un tema no lo conoces es más difícil tener preguntas, pero hasta la pregunta igual más absurda que os pudiera pensar que es tonta, pues esta es una charla introductoria, por favor no os cortéis y hacerla, y así yo también sé qué interés y qué curiosidad hay en este grupo en este momento. Entonces, pues podría, en la medida que pueda, pues lo veríamos. Vale. Una constelación es una herramienta que sirve para sacar a la luz aquello que está oculto donde, en el inconsciente o en el subconsciente. Entonces, cuando hayáis oído hablar de la constelación familiar o del movimiento de expansión, es que de una manera, vamos a llamarla fenomenológica, porque nos exponemos a algo que no conocemos y que nos puede parecer sobrenatural o mágico, pero que de una manera natural y espontánea, en ese movimiento, puede ser tanto individual o en grupo, va a salir a la luz lo que está oculto, que ni siquiera son informaciones que el 90% de ellas o más no somos conscientes de que nos pertenecen, ya no tanto como en nuestra historia personal, sino como en la historia de nuestro árbol familiar. Y eso ya lo vamos a ver. En esta herramienta va a salir eso, y cuando algo sale a la luz y se ve dónde está el nudo o dónde está el bloqueo, poco a poco, después de muchos años y de experiencia y de conocer las leyes invisibles que rigen los sistemas, entonces cuando sabes cómo funciona algo, puedes arreglar eso que no funciona. Entonces, en una constelación se trata de que salga a la luz lo que no sabemos, que forma parte de nosotros y que se manifiesta en nuestra realidad, y llevarlo a través de el tomar conciencia de aquello que pasó y de una serie de requisitos y de actitudes que vamos aprendiendo poco a poco en las propias constelaciones, cambiar esa mirada. Entonces, cuando cambias la perspectiva o cuando comprendes algo, lo pasado está. No vamos a cambiar el pasado, pero sí cambiamos la forma de ver lo que ocurrió, la forma de ver un drama, la forma de ver una injusticia sistémica de mi familia. Entonces, cuando cambiamos esa forma de verlo, cambia la información, se transmuta. Y esa solución o esa reparación no solamente me va a afectar y a beneficiar a mí, va a afectar a todos los miembros del sistema, tanto del presente como del pasado como del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Del presente para mí y los miembros de mi sistema que puedan estar afectados por eso, aunque tú no les cuentes nada. El pasado, ¿por qué? Porque los ancestros que tienen que ver con esa intrincación o con esa injusticia pueden por fin descansar tranquilos. Y esto nos puede resultar un poco chocante, pero en constelaciones se ve que ancestros que ya han pasado al otro plano, que están fallecidos, están muertos, obviamente. Pero no todos nuestros muertos están bien muertos. Incluso algunos ni saben que están muertos, según igual por las condiciones en las que murieron. Entonces, a través de una constelación y de ese movimiento de sanación y de reparación,
se consigue también que nuestros ancestros descansen en paz. Y esa intrincación que se ha sanado va a hacer que ese conflicto o esa limitación que afectaba a diferentes miembros de mi sistema se queden libres también los descendientes que vienen después. Porque ¿qué pasa? Que si algo no se arregla, no se acaba ya por cansancio, por aburrimiento, la existencia de decir, bueno, es que eso es muy viejo, eso ya ha caducado, eso pasa a los expedientes, casos sin resolver. En el universo y en la existencia nada se olvida ni nada se pierde, todo permanece porque es energía y la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces cuando algo no se ha visto, va pasando a los descendientes que vienen después y no más suave, incluso hay veces que se encona más porque es la manera que tiene la existencia de decir o lo veis o lo veis. Y mientras esto no se vea, algo aquí va a estar bloqueado y no va a funcionar. Eso luego, si queréis decir, luego preguntarme a qué descendientes puede afectar, me lo preguntáis porque igual si no se me olvida. Vale. Voy a hablaros un poco sobre la información inconsciente, qué significa. Todos nos acordamos que dicen la teoría oficial que al Titanic lo derribó el choque con un iceberg. Luego ahora hay algunos conspiracionistas que dicen que fue de otra manera, pero nos quedamos con esa. Entonces cuando estamos en el mar y vemos un iceberg, lo que vemos es esto. En teoría el Titanic chocó contra esto. Pero claro, si quitáramos el agua que hay aquí, un iceberg es una montaña enorme. Contra esto es por lo que chocó el iceberg, no con esta puntita. De la misma manera podemos decir que lo que nosotros controlamos y sabemos de mi vida, de mi personalidad, de mis traumas, de mi historia, pues puede constituir menos de un 5% de mi consciente. O sea, mi consciente es lo que yo sé que sé de mí mismo y de todo. Eso está en mi consciente. Pero hay más de un 95% de información que, al igual que un iceberg, está debajo de lo que vemos, de lo que tenemos controlado, digamos. Y este 95% es lo que más nos está determinando en la vida. Y lo mismo que el ejemplo del iceberg, me gusta poner el ejemplo de un elefante y un pajarito que viva encima del elefante comiéndole los bichitos. Incluso yo creo que ese pajarito sería menos del 5% del volumen del elefante. Vale, pues es como si nuestro consciente fuera ese pajarito que habita encima de un elefante enorme. Entonces el pajarito quiere hacer cosas y tiene sus expectativas. El pajarito somos nosotros con nuestro consciente. Tenemos nuestras expectativas, queremos ir para allí, conseguir esto, tener esto, trabajar de aquí, estudiar de allí, ¿qué tal? Es todo lo que el pajarito quiere, porque además el pajarito está arriba del todo y tiene una perspectiva y una panorámica muy buena, entonces él sabe todo lo que quiere. Entonces el pajarito dice, oye, pues mira qué árbol frutal con qué flores más buenas allí, hacia el norte. Pues quiero ir hacia el norte, pero es que el elefante va a su bola. El elefante está con su manada, haciendo sus cosas, y le importa un pimiento, pero un pimiento, lo que esté deseando el pajarito. Entonces el elefante en ese momento dice, vamos al sur, con toda su manada. Entonces el pajarito se queda, pues como nos quedamos nosotros generalmente en la vida, con cara de idiotas, diciendo, ¿por qué todas mis expectativas se van al traste? ¿Por qué todo lo que yo quiero? Entonces el elefante, sin ningún esfuerzo, se va hacia el sur y el pajarito se queda con cara de imbécil. Pues eso nos pasa a nosotros mientras no somos conscientes, o por lo menos no ponemos el ojo en que tenemos más de un 95% ya no de información, de programaciones, de creencias en todo este inconsciente, que son las que van a determinar si vamos hacia el norte o hacia el sur, y que le importa
nada lo que el pajarito quiera. Es esa la conquista y el trabajo que uno tiene que hacer cuando... Por eso tenemos que dar gracias a los conflictos que tenemos en la vida, porque son los que nos sacan de la zona de confort y nos ponen en coherencia y nos dan un sopapo de realidad de decir, agradece lo que te está pasando, porque si lo sabes funcionalizar, si lo sabes gestionar para lo que en realidad es para tu bien. Entonces, ¿qué hay aquí en este 95%? En este 95%, pues digamos que un trocito no muy grande. Esto podría formar parte de lo que tengo en el subconsciente porque me ha ocurrido a mí, pero ni me acuerdo. O sea, podía pertenecer pues, a traumas en la infancia, historias que me han pasado pero que ni me acordé. Pertenecen a mi vida, pero podían estar adolescencia, infancia o incluso en mi vida actual, pero que no me he dado cuenta. Luego hay un trozo nada despreciable que tiene que ver con lo que se llama proyecto sentido, pero no me voy a liar con el proyecto sentido. Esto tiene que ver con lo que hemos programado en nuestra concepción, el embarazo de nuestra madre, el parto y unos poquitos meses de vida. Porque en el cómo hayamos sido concebidos, también ya desde ahí nos están programando cosas. Imagínate que en tu concepción, tu madre anteriormente había perdido un bebé, entonces cayó en depresión y el médico le dijo, para curarte de la depresión, quédate embarazada otra vez. Porque si tienes otro hijo, te va a alegrar la vida. ¿O para qué? Ahí, de una manera muy sutil pero muy fuerte, si tú has sido concebido para quitar la depresión a tu madre y que tu madre no esté triste, un guión de vida que vas a tener muy fuerte es mi vida tiene sentido en la medida en que pueda ver a mi madre contenta o en que mi madre no vuelva a caer en depresión. No lo piensas conscientemente, pero es como una losa que te ponen encima en la que cada vez que a tu madre le pase algo, tú no sabes por qué, pero eso va a hacer que no des cara al aire, que decimos aquí, no tengas angustia, tengas miedo de que a tu madre le pase algo, de que se ponga enferma, o incluso ya no digamos si ya fallece, porque entonces dices, y ahora, y es que eso pasa, ¿y ahora cuál es el sentido de mi vida? Ya lo he perdido, no tengo una madre a quien cuidar, y yo fui creada para eso, y de repente es un vacío existencial y una crisis existencial que dices, ya no sirvo para nada. O las personas que han dicho, no, vamos a tener un tercer hijo o una tercera hija para que nos cuide cuando seamos mayores. Antes se pensaba eso mucho. O este pequeño, esta pequeña para que nos cuide cuando seamos mayores. Son personas que luego les va a costar tener su propia vida. ¿Qué quiere decir su propia vida? Les va a costar tener su propia familia. Porque ellos fueron pensados con el propósito de cuidar a mis padres. O si tienen pareja, serán las parejas que siempre su pareja esté en segundo lugar. Lo primero sea que cada día tiene que ir a casa de su madre a ver cómo está. Que los domingos hay que ir a casa de la mamá porque la pareja puede funcionar si asume que ella está en segundo lugar, por ejemplo. Entonces, ahí ya solamente en el cómo nos han pensado, o muchos casos también, es muy común, vamos a tener un hijo a ver si arreglamos lo nuestro porque estamos en crisis y no funciona. Vamos a tener un hijo. Ese hijo va a crecer con la angustia de que sus padres puedan divorciarse. Y si finalmente se divorcian, él siente que es su culpa. Porque él fue pensado para que sus padres no se separaran. Si acaban separándose, pueden caer en una depresión muy profunda, pueden tener intentos de suicidio, o sea, pueden de verdad ver que son un fracaso como persona.
¿Por qué? Porque han perdido el para qué fueron pensados por sus padres en la concepción. El embarazo también, todo lo que vivió nuestra madre mientras estaba embarazada de nosotros, el feto y la madre son uno en emoción y en pensamiento. Entonces todo lo que procesa y siente y las hormonas de subidas, bajadas, de alegría, de pena que tiene la madre, las vive el feto igualmente. Entonces ahí también, en el proyecto sentido, en el embarazo, ahí también es donde se programan muchas tendencias a la depresión de las personas. Yo hasta ahora no he conocido a nadie hasta ahora que haya caído en depresión, y que hubiera sido deseado por sus padres, sobre todo por su madre. Alguien que ha sido deseado por su madre, es difícil que, aunque tenga pruebas y tribulaciones duras en la vida, es más difícil que caiga en depresión. Pero si cuando se quedaron embarazados de uno, tu madre no te quiso, o incluso, ya no digo, hubo un intento de aborto y no lo consiguió, ¿qué programan muy frecuentemente estas personas? Si mi madre hubiera tenido éxito, ¿qué hubiera ocurrido conmigo? No existiría. Hubiera muerto, ¿no? Entonces, para el subconsciente de esa persona, el éxito es igual a la muerte. Son personas que en la vida se van a boicotear en todo lo que hagan. Pueden ser súper talentosos, tener 1000 destrezas, y todo lo que empiezan lo dejan a medias. Es el típico conocido amigo que dice, si es que es buenísima para todo, es que lo que haga tiene gracia, pero ha empezado esto, lo dejó, empezó lo otro, lo dejó, después nunca acaba nada. ¿Por qué? Porque ante todo, este elefante, que es nuestra mente más primaria, subconsciente, lo que va a hacer es intentar mantenerte con vida en el instante siguiente, le da igual si estás bien o mal, es mantenerte con vida, es lo fundamental. Entonces, en algún momento, lo que programó es, éxito es igual a muerte. No te preocupes que no vas a tener éxito en nada, de eso me encargo yo. Solamente estamos hablando de esto, de concepción, embarazo, parto. No es lo mismo un parto inducido que una cesárea, que con forceps, que un parto. Todo también, porque el parto es nuestra primera feedback, nuestro primer toma de contacto con la vida, con mayúsculas. Pues así como haya sido nuestro parto, grabaremos también creencias o programas. Vale, embarazo, parto, bien. Y luego, el gran grueso de esta montaña iceberg es el transgeneracional. Aquí, en el transgeneracional, cada uno somos de un padre y de una madre, que a su vez cada uno pertenece a un sistema, a un árbol genealógico particular. Aquí hay una historia, en cómo se conocieron, aquí hay una historia, y aquí hay una historia. ¿Y qué ocurre? Que la existencia, ante todo, lo que busca es el equilibrio, y no tolera el desequilibrio. Y sin embargo, en esta existencia, si hay algo, estamos en una realidad dual, en una existencia de polos. Hay veces no, de normal, ese búsqueda de equilibrio, se busca el equilibrio, es como estos malabaristas que intentan hacer equilibrio con 3 pelotas, ¿no? Que intentas mantener, de repente se te cae una, pues así es la vida. Intentar mantener el equilibrio, pero siempre pasa algo. Y como no conocemos las leyes invisibles que están detrás, no lo arreglamos por ignorancia, por 1000 historias, no se arregla. Entonces, ese desequilibrio va cayendo en cascada a los últimos descendientes, que somos nosotros o son nuestros hijos. Porque sí o sí, antes o después, se tiene que restablecer el equilibrio perdido. Vale.
¿Cuáles son las causas del desequilibrio en los sistemas? Voy a ir a las cosas concretas más que a las leyes invisibles, porque igual eso es un poco denso. Pues en todos los sistemas familiares hay un tema que es el tema estrella, que es el tema de los excluidos del sistema, las ovejas negras del sistema. En todos los árboles hay ovejas negras o excluidos. Eso, la existencia no lo tolera. No puede haber alguien que no pertenezca. Y en todos los sistemas tenemos gente que ha sido rechazada. Y además, a veces estos son los más difíciles de ver, porque como son rechazados, los descendientes ni siquiera sabemos que existieron. O no les ponemos ni nombre, ni cara, ni... Ah, bueno, sí, había un tío, pues se fue a América. ¿Y cómo se llamaba? Pues no sé. ¿Y está vivo o muerto? No sé. Esos que no sabemos y que no están en nuestra memoria y que aparentemente ni frío ni calor, son los que más fuerza tienen en el elefante y son los que más nos cuesta ver porque no los ubicamos. Entonces, es importante los excluidos. Esto os digo para que ahora penséis un poco en vuestro sistema y a ver si os cae la ficha de qué excluidos pueden estar en vuestro sistema. Tipos de exclusión. Hay 3 tipos de exclusión. Por rechazo, este rechazo suele ser por vergüenza. ¿Quién no tiene un ancestro o alguien en la familia que o porque es ladrón, o porque era prostituta, o porque era asesino o asesina, o porque era homosexual, o porque era del partido político que no tocaba, o porque era enfermo mental, porque estaba trastornada, porque estaba loca, etcétera? Todos los que son incómodos, porque claro, incluir a los que son fáciles de querer no tiene mérito, pero incluir a los difíciles de querer, como por ejemplo estos, no estoy diciendo amarlos, estoy diciendo incluirlos y respetarlos. Luego el amor, eso hay que ganárselo. Los excluidos por rechazo, por vergüenza. Luego también hay muchos excluidos, tenemos en todos los sistemas, por dolor. ¿Quiénes son los excluidos por dolor? Las muertes prematuras. ¿Cuáles son las muertes prematuras en un sistema? Los abortos, los bebés que mueren tempranamente y siempre las muertes súbitas, repentinas o no súbitas, de menos de 21 años, pero sobre todo esto, abortos, bebés. Se rechaza el dolor porque a veces es mucho dolor y o no sabían o no se lo podían permitir. Si igual estamos hablando de una abuela nuestra que tuviera en posguerra 2 hijos que se le murieron, bebés, y aún tenía otros hijos mayores y se volvió a quedar embarazada y estaban en pura supervivencia, ¿se podían permitir el duelo? No, o sea, tenían que sobrevivir. Entonces ese es un duelo que queda pendiente, y ese duelo que queda pendiente, igual ese dolor lo está llevando un nieto o varios nietos o nietas, eso ya sería. Luego también hay abortos provocados que bueno, no les ponemos mucha conciencia tampoco y seguimos viviendo. Pero que el pajarito no haya tomado conciencia de eso no quiere decir que en el elefante haya una gran huella de eso también. Entonces, antes o después, eso va a aparecer. Incluso aquí, en este duelo no hecho, ya no solamente los nietos, los hijos que vienen después de abortos, esos hijos también van a cargar con ese duelo del hermano, sobre todo si es antes de ellos. Pero bueno, no. Y luego hay otra clase de exclusión que es por miedo. Esta es más rara, pero también existe.
en países donde igual bien sea dictaduras o haya un poder muy fuerte de mafias, por droga, por narcos, hay gente que es secuestrada, que desaparece y por miedo no se les nombra, la familia se lo calla, son excluidos también. Hace unos años tuve el caso de una chica mexicana que tenía 3 niñas y una de esas 3 niñas tenía unas pesadillas, nunca había podido dormir sola, creo que tenía 6 años. Y todas las noches tenía pesadillas que le aterraban un montón. Y esta chica tenía un tío materno que era muy buen médico en Ciudad de México, era traumatólogo, tenía una clínica. Entonces, pues, no sé si fueron narcos o lo secuestraron a él, a su mujer y a sus 2 hijos. A los 2 días liberaron a la mujer y a los 2 hijos y cogieron todo el instrumental quirúrgico que tenía en la clínica. Y de ese tío nunca se volvió a saber nada. Entonces, yo muy inocentemente y torpe por ignorancia digo, ¿y no fuisteis a la policía en México? Pues claro que no van a la policía. ¿Por qué? Porque estaban aterrados. Y ese tío no se sabe si está vivo, si está muerto, no se sabe. Pero el hecho de que sea un excluido por miedo hace que esta sobrina, que estaba embarazada de esta niña cuando al tío le ocurrió eso, en la constelación se vio que el tío estaba detrás de esta criatura. Era como diciendo, energéticamente, era como, tú llevas el que me tienes que sacar a la luz, el que se me tiene que ver, el que se me tiene por lo menos que honrar. Vale. Los excluidos. Esto lo estaba hablando del transgeneracional. Vale, que todos tenemos excluidos, todos tenemos historias de trastornos mentales. El que tiene una enfermedad mental en la familia lo está llevando por todo el sistema. Y una enfermedad mental nos está indicando de que igual 2 o 3 generaciones antes hubo un drama terrible que tampoco fue visto. Y cuando hay un drama hay víctimas y perpetradores, o víctima y perpetrador. Esa víctima, ese perpetrador, esa injusticia no fue vista. Y lo que no mejora, empeora. Entonces, a la 3ª generación o a la 4ª surge la enfermedad mental. Suicidios. Para que un suicidio se materialice en el presente, se ha gestado 4 generaciones antes. 4. Entonces, los excluidos, tema de trastornos mentales, suicidios, accidentes, ruinas económicas, temas de conflictos de herencia, de injusticia a la hora de repartir las herencias, también crea el que estemos igual cargando algo que no es nuestro y tenga que ver con esto. Infidelidades. Enfermedades. Por ejemplo, cónyuges que murieron muy jóvenes, tanto ella como él, y que gracias a que uno de los dos murió joven, luego mi abuelo o mi abuela se casó con esa persona. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de ancestros que no pertenecen a mi línea de sangre, porque igual la primera mujer de mi abuelo no tiene nada que ver conmigo, porque es la segunda mujer de mi abuelo la que es mi abuela, pero gracias a que esa primera mujer hizo sitio y se fue, yo estoy aquí. Entonces, esa primera mujer de mi abuelo también pertenece a mi sistema. En el caso de que haya habido crímenes, tanto la víctima como el asesino, sea o no del sistema, también pertenece y hay que darle un lugar.
¿Qué más cosas? Tema de alcoholismo, drogadicción. Todo esto que os estoy diciendo son posibles causas que desencadenan historias que podemos estar llevando en algún lugar del aspecto de nuestra vida nosotros. Vale. Todo estaría en el transgeneracional. Y hay algo que dice, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo mi abuelo? O de lo que pasó a mi bisabuela. ¿Yo qué pinto aquí? Pintamos mucho. En el sentido de que luego otra frase que también decimos es que no es justo. Es que no es justo. Ante eso tenemos que también cambiar la concepción y asumir que la vida no es justa, pero ya por premisa, o sea, ya tenemos que salir de fábrica sabiendo que es que si estás esperando que la vida sea justa, pues vas a ser un poco desgraciado. No es justa. La vida es lo que a cada uno le toca. Te ha tocado, por lo que sea, pero si con lo que te ha tocado lo consigues gestionalizar, es una mano ganadora las cartas que te han tocado. Nadie va a venir a la existencia, por muy caótica y terrible que te parezca, diciendo tú las cartas que te han tocado no puedes ganar la partida. Sí que puedes, pero tienes que saber ganar con 4 doses, pero se puede ganar con 4 doses. Otra cosa es que quieras intentarlo, pero poder se puede. Va a haber una jugada, una mano posible para que con 4 doses ganes. Y si no la pudieras encontrar, no te lo hubieran dado. Si te ha tocado eso es porque puedes. ¿Que por qué me toca a mí? Porque estamos los últimos en aparecer, que podemos ser aquí nosotros, los últimos en aparecer, estamos al servicio de los que estuvieron antes. Estamos al servicio de los que estuvieron antes. Eso también es otra premisa que conforme nos entre antes en la conciencia, nos va a ser más fácil y nos va a parecer más benévola la vida también. Estamos al servicio de los que estuvieron antes, porque si estamos aquí es porque ellos estuvieron antes. Si no, no estaríamos aquí. Es como la manera de compensar. Y luego, aunque pueda parecer una faena, en la condena está la bendición también. Porque si tú asientes a lo que te ha tocado y a que te ha tocado algo porque estás al servicio de una injusticia o de un drama de la familia, y lo ves y lo gestionas y lo sanas, ya no es que solamente se vaya a sanar todo esto, sino que tú, por el camino, lo que estás haciendo es descubrir tu verdadera yo. Porque en el camino de esta sanación vas a descubrir talentos, destrezas, capacidades que te van a poner en sintonía con lo que realmente somos, que son divinos humanos. Porque si ya todo lo tuviéramos correcto y perfecto, ¿de dónde podríamos medir nuestros límites y nuestros alcances? Si todo estaría bien. Estaríamos en un encefalograma plano. Entonces necesitamos estos picos de luces y sombras para demostrarnos a nosotros mismos la luz que somos. ¿Y cómo lo hacemos? Transmutando la sombra en luz. Y ahí es donde está la evolución, la expansión de conciencia. Ese salto cuántico que nos hace asemejarnos a nuestra verdadera condición, que es estar creados a imagen y semejanza de Dios, de la divinidad. Vale, ¿qué más cosas había que ¿qué se puede constelar? Se puede constelar, trabajar en constelación
todo aquello que me esté haciendo sufrir en este momento a mí. Sea algo corporal, una molestia física o todo emocional nada más. Cualquier cosa con la que yo tenga un vínculo en la existencia. Un dolor, una relación, un trabajo, una persona de mi familia o no, un patrón que repito continuamente pues es que siempre consigo tener una relación de pareja, pero siempre tengo miedo a que me abandonen, entonces antes de que me abandonen los dejo yo. Y me va pasando así. O siempre que me gustan hombres, me gustan hombres que están casados, por ejemplo. O en mis trabajos siempre tengo problemas con la jefa, o con mis compañeros, pero con la jefa no. O no consigo tener un trabajo que me guste, pero gano bien, pero no me gusta el trabajo. O al revés, me encanta el trabajo, pero es que no llego a final de mes. Cualquier cosa que a uno le esté haciendo sufrir en este momento, se puede ver qué hay detrás de eso, detrás de lo aparente. Luego, en cuestión de hijos, hay veces que me dicen si me pueden traer a un hijo adolescente o de 6, 8, 12 años a sesión. Siempre, cuando hay problemas con un hijo menor, incluso podría decir de 20 y tantos años, el que tiene que trabajar en constelación es el padre o la madre, porque todo lo que manifiesta un hijo no es problema de él, es problema del padre o de la madre. Y dices, bueno, y si es problema del padre, pero el padre no quiere venir a esto y quiere venir la madre, una madre siempre puede, o un padre siempre puede constelar por su hijo, incluso aunque tenga la edad que tenga, da igual. Pero ante la pregunta de ¿te llevo a mi niño? No, vete tú, al niño no le pasa nada, el niño está padeciendo lo que llevas tú, ¿vale? Lo que llevas de la montaña. Una pregunta, si tú, por ejemplo, yo tengo un problema con mi hijo, entonces, si yo hago la constelación por lo que está pasando con mi hijo, ¿se supone que se sanaría todo? A ver, todo... ¿O se solucionaría el problema? Es una manera de... Hay cosas que se solucionan con una constelación. Hay cosas que con una constelación es suficiente. Hay cosas que no te digo que es una, igual son 2 o 3, pero hay cosas que con una, si se consigue identificar y sale a la luz, porque eso ya no depende del campo cuántico, depende igual de hasta qué punto, si tú constelas por tu hijo, te abres en canal para que salga lo que sea. Pero en la medida en que el cliente que hace la constelación está preparado y sale a la luz lo que está oculto, sí, se sana. Sí. Ahora, hay problemas que digamos que es como arrancar una flor y otro es, igual tiene más unas raíces de un árbol, que arrancar esas raíces más, pero sí, se sana, la respuesta es que sí. Y que no hace falta que los niños vengan a sesión ni vengan a constelaciones. Y lo mismo pasa con los animales de familia. Si tenéis un problema con un perro, con un gato que vive con vosotros, ese problema del perro también lo está llevando por los grandes de la familia, en una gran cantidad de ocasiones. Claro, aquí estoy hablando de teoría y decís que es una constelación. No es ahora el lugar para hacer una constelación, pero la comparación más gráfica que se me ocurre es como si yo ahora os hubiera venido aquí a hablar de un whisky escocés, de que soy comercial y distribuyo un whisky escocés maravilloso, y pretendiera
que degustarais y os emborracharais hablando yo del whisky escocés. No podéis. Ahora, cuando estáis en una constelación y estáis participando, representando, constelando, sin que yo haya hablado nada de todo esto, bebéis una copa y dices, ya sí, ya no me hace falta que me digas, ya lo tengo dentro, lo estoy experimentando. Entonces, una constelación hay que experimentar, porque no se puede describir con palabras. Primeramente, incluso aunque estés en un taller grupal de constelaciones, si solamente estás mirando y no has constelado nunca, piensas que lo que están haciendo es un teatro, con muy buena intención, pero dices, esto es un psicodrama. A ese le ha dado por llorar, a ese le ha dado por decir no sé qué, y te parece que estás ante un teatrillo. Solamente cuando uno acepta y asiente a que el campo le tome, es cuando toda esa montaña del elefante hace que un representante que no conoce de nada a la persona que está aquí trabajando un tema, empiece a sentir y a percibir las emociones y las sensaciones de la persona correspondiente al sistema que se esté trabajando. ¿Y eso cómo puede ser? Pues puede ser, yo creo, que porque a nivel cuántico, lo mismo que la información está, aunque no seamos conscientes, todos estamos unidos y entrelazados entre sí, no en un nivel físico, emocional o mental, porque aquí se ve claramente dónde empieza uno y dónde acaba otro, pero es que somos algo más que físico, emoción y mente. Cada uno de los que estamos aquí estamos habitando y existiendo simultáneamente en muchos planos dimensionales diferentes. Ahora, tenemos controlados tres. Tenemos controlado nuestro plano físico y mental, que sería el más largo porque es el más denso, el que está en el espacio y el tiempo, el físico, el emocional, que también puedes percibir las emociones del otro, o el emocional, y el mental. Y esto como que constituye un poco todo lo del consciente también. Pero es que además de estos planos, existimos en planos aún más sutiles de existencia. Y en esos planos no hay ni tiempo ni espacio, es un eterno instante presente. Y son sutiles, son invisibles. Y en esos planos, al no haber separación, estamos unidos, hay como una fusión. Entonces, cuando se forma un grupo de constelaciones, se forma el círculo de manera natural. Estos planos más sutiles empiezan a entrelazarse y empiezan a resonar. Y dices, uy, pero ¿cómo me ha sacado a mí de persona que se suicidó si en mi familia hay un montón de suicidios? ¡Qué casualidad! No es casualidad. Es que en esos niveles más sutiles de existencia, nuestras informaciones resuenan y hacen que a quien coja seguramente esté resonando con la misma historia que tú. Pues fíjate, es que me he sentido muy identificada, porque resulta que una persona constela las migrañas y justo no conoce de nada y saca a alguien que dice, pues es que cuando me ha sacado de migraña yo es que padezco un montón de migrañas toda la vida. ¿Eso por qué? Porque a estos niveles más abstractos se ha ido entrelazando y hemos ido resonando. Entonces, resonamos con información de otro y cuando nos ponemos disponibles para el campo, la canalizamos de manera natural. Y ahí se ve dónde está el bloqueo y se guía hacia la solución a través de frases sanadoras y de cambiar la mirada de quien está trabajando. ¿Preguntas? ¿Cómo se llega a eso? A poder tener esa ecología que está hablando, de poder conectar con los demás. Es natural. Debe tener la mente como muy abierta para lograrlo. No, es una cualidad que tenemos, pero que no la conocíamos porque no habíamos prestado atención. Pero lo sientes.
lo sientes. El cómo, te digo, pues hay que probar. Una práctica, claro. Sí, hay que probar. Pero no sé si alguien quiere compartir la experiencia que conozca de constelación. Verónica. Bueno, yo conozco a Pia hace ya, ¿cuándo nos conocemos? 6 años. Pierdo la noción del tiempo, Sí, años. sí. Sí, pues que 5 o 6 años. ¿Me oyes bien? Sí, ¿Se oye ahí? No se oye, no te preocupes. Vale. ¿Cómo esto? Sí. ¿Ya pongo así? Sí. Bueno, pues, como bien dice ella, por mucho que te hable de lo que es una constelación, hay muchas veces que a mí me resonó esto en un momento, el tema de las constelaciones, hace años. Y no sabía nada de esto y bueno, pues sí, me puse a mirar tal tema y tal, y quise hacer una constelación en otro momento con otra persona, que no se dio el campo ni se dio el momento, esta persona no hizo el taller y no, es una cosa que no la hice en ese momento, ¿no? Y cuando me vino un taller, una charla taller que hacía Pia, pues vine, porque quería saber un poco lo que era la constelación, así pues, teóricamente, y lo que era la práctica, porque era como que era algo que yo sentía que tenía que explorar, pero no sabía lo que era. Y como soy tan curiosa, pues vine a una charla, como vosotros habéis venido hoy, ¿no? Y todo lo que dijo me resonó. Algunas cosas, pues decía, no sé lo que está diciendo, esto parece que es algo que yo siempre he querido explorar el tema de las constelaciones, el familiar, o sea, lo que es el sistema familiar, digamos, ¿no? No sé, como que yo siempre he resonado que habían cosas que yo tenía que ahí arreglar en mi sistema familiar. Elige una para el ejemplo. Elijo una. A ver. La cosa que yo aquí, bueno, realmente la primera constelación que hice, bueno, yo no me acuerdo que hice unas varias, no sé si fue la segunda o la tercera. He pasado por varias terapias, como mucha gente, que va buscando algo que tiene que sanar, que le produce dolor. Y en la tercera o cuarta constelación que hice, el dolor que yo tenía en aquel entonces era el abandono, por ejemplo, el abandono por mi padre, ¿no? En este caso, a veces cuando estamos en nuestro niño interior, que lo tenemos que trabajar mucho, pues allí tenemos dolores y tenemos cosas con nuestro padre o con nuestra madre. ¿Pero qué descubriste? Y yo, después de 40, yo esto creo que fue hace 2 o 3 años, Sí. no sé, 47, 46 años, no me acuerdo, que hice esta constelación, después de haber probado varias terapias. En esa constelación, no me gusta decir la palabra sanar, porque está como muy en las terapias de he sanado esto. Creo que en ese momento mi percepción de mi dolor cambió y en aquella constelación se vio, yo vi que esto que yo sentía, este dolor de abandono, era algo que yo sentía, una emoción mía que me había estado causando dolor durante 40 y tantos años, y en aquel instante me di cuenta que cambió mi percepción y me di cuenta de que era algo que yo creía y que no era así, o sea, que mi padre se fue porque se tenía que ir, porque se murió en un accidente. Pero claro, la emoción que tú sientes es esa.
la que tú tienes de tu niño interior. Entonces, en ese momento fue cuando me di cuenta que a través de las constelaciones, aparte de que resuelves algo en tu sistema familiar que no se había resuelto y que te quitas, que sueltas y liberas ese dolor, porque sientes o sea, con una constelación lo que sientes es mucho alivio, mucho dolor, mucho soltar ese dolor. Eso es lo primero, que en todas las constelaciones, no en estas, sino en todas. Y luego que se queda todo en su lugar, en tu sistema familiar se queda todo en su lugar, porque si hay un desorden lo puedes llevar arrastrando toda la vida, si no haces una constelación. Y bueno, no me quería ir por ahí por las ramas, pero bueno, que a mí me habían hablado de constelaciones, yo vine a su charla y en ese momento no quise hacer, me gustó mucho lo que ella dijo y tal, pero yo no estaba preparada para hacer la constelación y al año siguiente, después de que otras personas me volvieron a comentar el tema de las constelaciones, justamente me llegó otro taller de tía y dije, jolín, es que la vida me está poniendo que me están hablando de esto, no lo he hecho entonces, voy a hacer una constelación. Entonces me di cuenta que entonces estaba preparada para hacer una constelación, porque la otra persona también intentaba explicar lo que era una constelación, pero me dijo, yo te lo puedo explicar, pero tienes que vivirlo. Por mucho que yo te lo explique, si no lo experimentas... Nos quedamos con esa frase. Es eso. Lo tienes que experimentar. Es eso. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo sí tengo una. Dime. Cuando antes estabas hablando de que los que vienen después están al servicio de los que vienen antes, ¿qué implicaciones tiene eso? Porque yo, por ejemplo, me imagino... quiere decir, por ejemplo, que un hijo que tenga que estar al servicio de sus padres, que es como que si tus padres quieren que hagas algo en la vida, tú tienes que estar... O sea, ¿qué implicaciones tiene? He dicho que tenemos que estar al servicio del sistema, no al servicio de nuestros padres. Y al servicio del sistema en todo lo que sea que el sistema necesite una reparación. No es algo en concreto con los padres. No es algo en concreto con los padres. Ah. No. Lo que pasa es que a cada uno nos va a tocar, porque claro, reparaciones hay tantas, entonces dices, bueno, ¿y cómo sé yo de todo el drama, de todo, cuál es lo que me toca a mí? Ahí ya es donde hilaríamos un poco más fino y ya podríamos saber, aprendiendo a leer el mapa de la historia y de la familia de la persona, de quién es más probable que tú estés llevando algo. Es más probable que un primer hijo varón esté llevando cosas del sistema del padre, tiene más boletos, que el segundo hijo le puede tocar más por ser el segundo de la madre, o las chicas llevan más de mamá, los chicos de papá, pero si solamente hay uno, pues lo va a llevar de todos. Luego hay datos que te hacen saber leer y cuando te cuenta la persona la historia, decir, bueno, pues este por el número de hijo que es, por el sexo que tiene, por el nombre que tiene, que es igual que el abuelo, o por la fecha de nacimiento. Ahí ya nos entraríamos en lo que es ya la metodología sistémica o de biodescodificación, que te enseña a ver de quién puedes estar llevando cosas para solucionar. Que el trauma o el drama fue muy grande, se va a distribuir entre diferentes descendientes. Uno igual lo va a manifestar en una enfermedad, otro lo va a manifestar en un patrón de vida con un conflicto en X aspecto. Las cosas se van a distribuir si el drama fue muy grande. Pero al final, a buenas o a malas, pero o lo vemos, o se sana o seguirá pasando generación tras generación, hasta que se vea.